Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radio a Primera Vista. Bueno, vamos a comenzar con las novedades mientras esperamos que ya está llegando mi compañera de piso, Solange Freile. Les quiero contar que ya están a la venta las entradas para el evento de moda sustentable RDC. Hablamos del movimiento de moda Redecodificar la Moda. Miren, hace muy poquito salieron a la venta, el 19 de septiembre, así que bueno, el año pasado recuerdo que como suele suceder, todo el mundo esperando hasta último momento y la verdad es que se agotaron las entradas, así que esta vez no esperen y vayan sacando sus entradas. Hay sectores, así que con más razón pueden ir eligiendo ahora las mejores ubicaciones. Tienen para elegir sector VIP, sector Pallets o el sector general. ¿Dónde se va a estar realizando este evento? Va a estar siendo transcurrido en Costanera Shopping. La verdad va a ser todo una experiencia, por eso se llama Moda en Obra. Bueno, ya vimos algunos adelantos, algún backstage de lo que se está generando. También lo pueden seguir en redes sociales como rdc.comodoro y ahí se van a ir enterando de todas las novedades. Paso a avisar también, hay una convocatoria para voluntarios que quieran sumarse a este evento, ya sean fotógrafos, asistentes, voluntarios. Es un movimiento muy grande y es una gran oportunidad, sobre todo para los jóvenes que quieran tener su primera experiencia en un evento de grandes dimensiones, así que se lo súper recomendamos. Muchos oyentes nos siguen pidiendo volver a escuchar algunos programas que ya sucedieron. Les contamos que tenemos un canal en Spotify, así que nos pueden escuchar ya que todos los jueves, o sea, el día posterior a nuestro programa, ya está subido el nuevo programa. Y ahí tienen todo el historial de entrevistas que venimos teniendo, entre ellas la de Facundo Manes, que bueno, es una de las últimas que tuvimos y que más generó interés en el público. Ya estamos, Solange. Me agarraste corriendo justo con esta lluvia, chicos, perdón por la demora. Bueno, les estaba contando que ya están a la venta. ¿Salieron recién ayer? Venía escuchándote. Y te quiero decir que no únicamente que ya estamos a la venta, sino que las 50 primeras entradas promocionales se vendieron en los primeros 3 días, Lore. Ah, no te puedo creer. Así que ya pasamos a la etapa 2. La verdad es que tenemos muchísimas expectativas. Creemos que vamos a llegar a los 500 invitados en este evento. Y bueno, lo que está sucediendo es increíble porque, como charlamos a veces con los organizadores, es como que cada uno que participa va haciendo el evento propio y va haciendo su camino y va decidiendo de qué manera comunica lo propio y comunica lo que hacemos entre todos. Y bueno, la verdad es que viene resultando. Tremendo. Yo que pude asistir el año pasado, bueno, soy de las que a último momento dijo, ay, no tengo mi entrada y no quedan más. Viste, uno le agarra la desesperación cuando lee el cartel entradas agotadas. Bueno, por supuesto me dejaron asistir. Qué impresionante, es una experiencia donde todos nos fuimos con nuestras expectativas totalmente superadas. O sea, Bueno, uno no espera tanto de un evento de moda porque es mucho más que eso. Mira, te cuento que podemos definir este año como el evento, un evento completamente inmersivo, donde no se imaginan lo que van a encontrar en el medio de una obra. La verdad es como pasar de la incomodidad de la obra a otro tipo de conversaciones. Esto se va a realizar en el primer piso de la obra del Costanera Shopping, Claro. y estamos trabajando un montón para lograr un evento increíble. Redoblamos la apuesta de todo lo conocido, creo, con muchísimos artistas locales, bailarines locales, modelos locales, pero a todos ellos, todos los diseñadores que se están acercando, te cuento que vienen diseñadores de otros lados, todos los que se fueron acercando, incluso los auspiciantes, la verdad es que vienen poniendo de todo, diríamos, toda la carne al asador. Y lo que tiene de disruptivo esto es que quizás el diseño sustentable es solo una excusa, porque lo que estamos hablando en este desfile es de muchísimo más, es de una reconstrucción, es a qué cosas le echamos manos los comodorenses, la gente de nuestra región, cuántas cosas hay para mostrar. Si vamos a los hechos, vamos a tener un desfile que va a estar bañado por cuestiones que hacen a la ecología, al cuidado del ambiente, a nuestro hermoso mar argentino,
a la industria de la construcción, vamos a hablar de puerto, vamos a hablar de la industria de los espectáculos, ¿por qué no? Porque hay muchísimo de espectáculo. Se sumaron este año, te digo, acá te spoileo una tremenda, este año se suman artistas plásticos locales que van a estar presentando obras inéditas en el evento y bueno, y que van a estar participando de una manera muy particular con el público. Así que, por más que te lo cuente, hay que verlo, ¿entendés? Que hay que verlo. Hay que vivirlo porque lo que estamos preparando, la verdad es que creo que día a día supera nuestras propias expectativas. Y el desafío respecto de lo que fue el año pasado es enorme, porque el año pasado teníamos un mensaje claro que era cómo nos reconstruimos sobre lo que la industria del petróleo nos dejaba. Y este año es un mensaje de futuro, de reconstrucción, por eso se llama La moda en obra, pero esa obra y esa construcción habla de mucho más que simplemente del espectáculo que va a estar en el medio de una obra en construcción que se las trae, que ya tiene a muchos de los que compraron sus locales acompañándonos incluso como auspiciantes. Sería como una especie de puertas abiertas o de inauguración de un lugar que nada, tiene que, por supuesto, brindarnos algunas herramientas para, no únicamente para el comercio local, sino seguramente también para el turismo. Es así, totalmente de acuerdo. Y sabés que, bueno, como suele suceder, nosotros no somos un programa de noticias que sucedan, pero cuando sucede algo así, a último momento desde producción nos avisan que por favor lo comentemos porque se va a colapsar el tránsito, creemos, hacia zona norte, porque están los ex choferes de la empresa Patagonia concentrados en este momento en el centro cultural y por empezar a marchar, bueno, desde, creemos que cortando la ruta hacia el norte, así que, o en alguno de esos sectores. Sépanlo porque, bueno, justo empieza el horario en el que las mamás están yendo a buscar a sus hijos y demás, así que tengan en cuenta, salgan con tiempo previendo esto. Mira, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, hay otra novedad que me Ajá. pasan las personas de comunicación, Natalia, y tiene que ver con esto de nuestra comunicación zona norte, centro, zona sur. Hay grandes noticias para zona norte porque te cuento que estamos redoblando la apuesta desde Altamira, seguimos apostando a la salud en nuestra sede de kilómetro 5. Estamos ampliando nuestro horario de atención, algo que veníamos queriendo hacer desde hace tiempo. Nosotros estábamos únicamente abriendo hasta las 16 horas. En principio estamos comenzando a abrir hasta las 18 para tener un montón más de llegada. Mucha de la llegada tiene que ver con eso, ¿no? Con los chicos que salen de la escuela y las mamás quizás o los papás pueden moverse de otro modo. Pero lo cierto es que no responde esto únicamente a una apertura de un mayor horario, sino que estamos incorporando profesionales. El doctor Fabián Cardoso, muy pronto se sumará el doctor Daniel Rodríguez. También tendremos en la sede a la querida profesional que ya todos conocen, a la doctora Lucía Martín. Ella es clínica, muy involucrada con todo lo que tiene que ver con Incucay, ella es una divina. Y bueno, estamos ampliando algunas especialidades que van a llegar a kilómetro 5, bueno, de la mano de nuestra sede de Altamira y de alguna manera facilitando estas cosas, ¿no? Lo que es el tránsito zona norte, zona sur en algunos horarios, Claro. La dificultad que se hace cuando tenemos nenes, estar trasladándose. Y bueno, y creemos que dentro de muy poquito vamos a tener ahí algunas novedades también en pediatría, allá en zona norte. Así que bueno, trabajando un montón para seguir ampliando la propuesta y acercándonos a la gente con nuestros consultorios y neumonología, no quiero olvidarme también. Ajá, la bien. incorporación de un neumonólogo que va a estar también sumándose a nuestro equipo de trabajo. Bueno, ahora sí, la verdad es que se nos pasó un poquito de horario este primer bloque de novedades, así que ya nomás vamos a presentarnos y regresamos con los invitados. Descubre cómo pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. A Primera Vista, un programa de Altamira, Instituto Médico. Bueno, ahora sí les contamos que vamos a estar hablando de periodismo digital en Comodoro Rivadavia a partir de una investigación que hicieron dos profesionales de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia.
Perdón, sí, es verdad, son 3. Ya vamos a ir, acá me hacen señas, pero tenemos 2 en el piso, así que vamos a darles la bienvenida. Ellos son Víctor Latorre, él es periodista, docente universitario e investigador, y también nos acompaña Daniel Pilch, él es comunicador social, docente universitario y coordinador de la editorial de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. ¿Cómo están? Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación. Daniel. Buenas tardes y obviamente muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar diciendo quién es este tercer autor del libro. Es Sandoval, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Muy importante, no nos podíamos olvidar de él, gran académico también de nuestra universidad. Bueno, lo estuvieron presentando en la Feria del Libro. La verdad es que son estas investigaciones que nos encanta que salgan a la luz. Sabemos que estuvieron presentándose ahí y necesitábamos seguir replicando esto, ¿no? Porque habla de algo tan propio como son nuestros medios digitales. Tomaron un periodo de tiempo que comienza en 1999. Así es. El libro se titula Los sitios de la noticia, en obvia referencia a los portales informativos. El título completo es Los sitios de las noticias, 2 décadas de periodismo online en Comodoro Rivadavia. El periodo de investigación comprende entre 1999 hasta 2022, cuando hacemos el recorte Temporal. temporal más actualizado, como para poder sistematizar los datos. Quedaron afuera de esta investigación, pero como una puerta abierta para futuros trabajos académicos, los fenómenos actuales, como la incorporación de la inteligencia artificial generativa dentro de la labor periodística y todo este boom actual de los streaming audiovisuales. ¿Por qué la investigación comienza en 1999? Porque es el año en que se lanzaron los primeros portales informativos en Comodoro Rivadavia. A nivel mundial, los sitios de noticia se estrenaron en 1993. El pionero es San José Mercury de California, Estados Unidos. En Argentina la tendencia o la creencia tiende a ser que todo se genera desde Buenos Aires y de ahí se replica hacia el resto del país. En este caso el medio pionero no fue un medio de Buenos Aires. En 1995 el medio pionero en la web en Argentina fue el diario Los Andes de Mendoza. Y en Comodoro Rivadavia el fenómeno surge en 1999 de la mano del diario El Patagónico. En el 30 de junio de 1999, para el aniversario del diario, lanza su edición web y 2 meses más tarde Crónica sigue el mismo camino. Ustedes verán que un factor común es que todos los medios pioneros a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional, dentro de lo que es el periodismo online, son las empresas editoras de diarios. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué no la radio, por qué no la televisión no fueron pioneros en la web? Por una cuestión vinculada con los procesos de producción informativa. La radio todavía transitaba por procesos analógicos, consolas analógicas, transmisión al aire analógica, lo mismo con la televisión. Y durante la década del 80, los diarios habían comenzado un proceso de digitalización de las noticias, que implicó el cambio de las viejas máquinas de escribir por computadoras en las salas de redacción. El diario Crónica incorpora computadoras en su sala de redacción en 1988, el Patagónico lo hace en 1993, es decir que ya desde ese momento existe una digitalización del proceso de producción de las noticias. Entonces las empresas editoras de periódicos ven en este nuevo fenómeno, que era Internet, una posibilidad de ampliar su difusión de contenidos. Wow, impecable. Increíble, ¿no? Y quizás eso fue un avance a lo largo del tiempo y hoy casi diría que vamos dejando atrás ese periódico digital y metiéndonos de lleno en lo que es el streaming, otra manera de comunicar, una manera de escuchar y de leer en el momento que uno tiene ganas, de ver las noticias y ver quién las hace, de sumarle mucha imagen y mucho movimiento. Claro.
Me siento en Harry Potter, ¿viste? Es Cuando veía en toda... Harry Potter esa idea de que veías las imágenes que se movían y decías, wow, qué creativos, y de repente eso nos superó ampliamente en un par de años. Claro, es toda una paradoja que las empresas editoras de diarios impresos hayan sido los pioneros y cómo de alguna manera los medios digitales son los que hoy en día están firmando el certificado de función de los diarios. Daniel. Sí, con esto que preguntabas de cómo se ha trasvasado esto, ¿no? De qué tan rápido es evidente y uno, como decía Solange, lo ve a diario y nosotros como que siempre vamos corriendo detrás de la pelota porque pones a realizar una investigación y como decía Víctor, siempre tenés que hacer un corte temporal para poder hacer el trabajo de campo, analizar los datos. Y en eso nos encontramos ahora con esto de la aparición de la IA, el impacto que tienen en la producción periodística, la aparición de los influencers y el impacto que están teniendo en la sociedad, estos nuevos temas que se dan y cómo se ha cortado esto que decía Víctor, de los que nosotros llamamos medios tradicionales, ¿no? El diario, la radio, la televisión y cómo algunos se han reinventado, como es la radio, esta radio que viene por televisión, que se ve en YouTube, que se escucha en Spotify, cosa impensada, ¿no? Que es uno de los primeros medios y se sigue reinventando constantemente a través de la tecnología. Muchos, o como decía Víctor, se ve como una amenaza la aparición de la inteligencia artificial, plantea muchos desafíos dentro de lo que es el periodismo y la comunicación. Se da el tema de estos nuevos conceptos que se habla de la uberización del periodista. Con esto se refieren a cómo el periodista va de un trabajo al otro para conseguir el sustento diario, o cómo el periodista usa la inteligencia artificial para generar mayor cantidad de contenidos de mayor calidad, ¿no? Es como una herramienta, pero esa herramienta, como decía Víctor, también es el que le está haciendo o le está tramitando el certificado de defunción a muchas profesiones, ¿no? Dentro de esas está el periodismo. La uberización decís como del Uber. Uber, claro, nos referimos a concepto, Uber. ¿Viste? Cada día se aprende algo nuevo, pero me parece que hasta ahora ese concepto estaba limitado quizás a los médicos que iban de un lugar a otro o a los maestros que a la mañana trabajaban en una escuela y después se trasladan a otra. Como que no estaba, me parece, eso dado para el periodista específicamente. Sí, está dado en la investigación, por ahí Víctor Sí. se cuenta mejor, hacemos entrevistas, no solo fue la historia del periodismo en la ciudad, que no era una vacancia, un área de vacancia, no había historia del periodismo en Comodoro escrita, si bien se habían hecho suplementos de algunos de los diarios, pero faltaba como una investigación bien profunda de cómo se origina, bueno. Y en esa área de vacancia hacemos entrevistas a los periodistas, a varios periodistas de Comodoro Rivadavia, y ya para el año 2022 que hacemos el trabajo, ya se hablaba de esto de la alta rotación y el trabajo en muchos medios para poder lograr un sueldo a fin de mes, ¿no? Claro, nosotros en esta investigación que tiene un recorte temporal que va desde 1999 a 2022, pudimos establecer una línea de tiempo donde hay 5 etapas muy marcadas en la evolución del periodismo online en Comodoro. Esas 5 etapas son muy similares a cómo el fenómeno periodismo digital se fue desarrollando en los países occidentales, en las culturas occidentales y por supuesto también en la Argentina. Quizás en Comodoro por ahí en algunos momentos se dio en forma un poco tardía, ya que si consideramos que en 1993 son las primeras experiencias a nivel mundial y en 1995 a nivel nacional, Comodoro llega sobre fines de esa década a incursionar en el periodismo digital, pero desde ese momento como que los tiempos se fueron acelerando y hoy en día las transformaciones que pueden ocurrir en otro lugar se dan casi de manera simultánea a nivel regional. Pero bueno, estas 5 etapas están marcadas por, como decíamos, la primera es la incursión pionera de la prensa gráfica, porque fueron los 2 diarios, las 2 empresas editoras de periódicos de Comodoro, las que durante mucho tiempo fueron los únicos sitios de noticias de interés general que se publicaban en Comodoro Rivadavia. Esto se dio entre 1999 y más o menos hasta 2007, 2008, donde
empiezan a surgir los primeros nativos digitales. ¿A qué nos referimos con el concepto de nativo digital? A que son publicaciones periodísticas en la web que no tienen ninguna relación con una marca de medio tradicional, ya sea con una empresa editorial de un diario o con una radiodifusora o con un canal de televisión. El primer medio nativo digital en Comodoro Rivadavia nace del fenómeno de los blogs. Si recuerdan, hacia mediados de esa primera década del siglo XXI, estaba primero el fenómeno de los fotologs, luego el fenómeno de los blogs. Bueno, el Comodorense es un sitio que inicialmente nace como un blog político, o es un medio que inicialmente nace como un blog político y que luego se transforma en un sitio de noticias. Entonces, en 2007, 2008, hace esa transformación de blog a medio de comunicación y es considerado, en la recuperación histórica que desarrollamos, en esa indagación, damos cuenta de que es el medio pionero entre los nativos digitales en Comodoro Rivadavia. Luego surge otro medio que se descontinuó luego, que es Diario Digital Comodoro Rivadavia, que surge allá por 2010 y que está presente hasta 2019. Entonces, esa sería la segunda etapa, cuando a los medios pioneros se suman los nativos digitales. Una tercera etapa es cuando los medios de comunicación online abandonan la lógica de actualización de los diarios de papel. ¿A qué voy con esto? Un diario de papel sale cada 24 horas, se imprime cada 24 horas. Lo que existía inicialmente era un mero traspaso de los contenidos del diario de papel a la web sin ningún tipo de adaptación al lenguaje digital. Y esto a lo largo de la historia ha pasado con todos los medios. Es decir, cuando se crea la radio en 1920, se da lo que un historiador británico, Raymond Williams, denomina como la programación parasitaria. Inicialmente lo que se hacía era transmitir acontecimientos que ocurrían en los teatros, partidos de fútbol, hasta que vieron que existía la posibilidad de desarrollar contenidos en el estudio. Bueno, lo mismo fue pasando con los medios digitales, es decir, inicialmente eran texto fijo más fotografía, imagen fija, es decir, el lenguaje del periodismo impreso, claro, hasta que empezaron a incorporar los elementos propios del lenguaje multimedial, que son la hipertextualidad, la multimedialidad y la instantaneidad. Entonces, en lugar de actualizarse cada 24 horas, empezaron a actualizarse durante varias franjas del día hasta llegar a lo que conocemos hoy como la actualización en tiempo real. ¿Qué medio fue el pionero en la actualización de contenidos? Radio del Mar en 2011. Bien, wow. Hablamos del streaming como un fenómeno actual. Sin embargo, en Argentina, el pionero de la transmisión en streaming, tanto de streaming audiovisual me refiero, ¿no? Es decir, que se pueda ver una transmisión como si fuese la televisión a través de un canal digital, es de 1997, cuando el periodista Julio Lagos, hace la primera transmisión en Radio Áspero. Vemos como algo que parece moderno, en realidad ya se experimentaba en 1997. Y antes que le llamamos a esto streaming, pero en realidad el nombre propio es streaming audiovisual, porque el streaming sonoro ya existía hace mucho tiempo. Por ahí voy a ser autorreferencial, pero yo en el año 2001, cuando salí a hacer un posgrado al extranjero, la forma que tenía de conectarme en ese momento, de vincularme con Comodoro Rivadavia, era poner Radio del Mar en el streaming sonoro, es decir, escuchar la radio, en lugar de escuchar la radio por aire, la escuchaba a través de internet. O sea que son fenómenos que tienen una masificación en determinado momento, pero en sus etapas exploratorias tienen quizás antecedentes muy, muy anteriores. Tenemos un audio de un oyente que se suma a este debate y yo voy a aprovechar a comentarles que nos pueden enviar sus mensajes, comentarios, pueden decirnos también qué medios consumen, qué les parece, si hacen sus aportes al 297-504-1510. El teléfono de nuestro programa es el 297-504-1510. Por supuesto que también si nos mandan a Radio del Mar los vamos a estar escuchando y leyendo, pero bueno, queremos escucharlos, así que vamos a arrancar por este primer oyente. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Barrenos, yo soy titular de un pequeño portal de noticias acá en Comodoro Rivadavia con aspiración a
a Provinciales, que se llama Real Chubut. La verdad es un lujo estar escuchando este programa con profesionales especializados en la materia y también bueno, junto a ustedes que siempre llevan una temática nueva cada semana al estudio, así que la verdad un lujo. Lo que tengo para aportar es que, bueno, a partir de la creación de este pequeño portal de noticias, seguramente algunos colegas estarán en esa misma línea de acuerdo, que uno puede titular, uno puede hacer visible algunas u otras cuestiones que quizás a veces en los medios más grandes, por línea editorial o por algunas cuestiones de prioridad pueden aparecer o no. Por ejemplo, particularmente en el caso de Real Chubut, nosotros trabajamos mucho con lo que es la desaparición o apariciones de mascotas, mascotas perdidas, mascotas que buscan tener un lugar de tránsito o de adopción, las personas desaparecidas, personas con situación de vulnerabilidad social que a veces piden una mano por alguna cuestión en particular. Es como que uno tiene la voz amplificada y, bueno, la trata de aprovechar en esa línea. Muchísimas gracias por el espacio y excelente programa el de hoy. Bueno, me gusta esto que dice nuestro oyente, porque son un contacto con gente distinta. Me parece que de alguna manera, no sé, la diversificación o la federalización o la independencia de todos estos medios, de todos estos streaming, diríamos, todo lo que empieza a aparecer, nos acerca más a lo que particularmente cada uno de los oyentes buscamos, ¿no? Claro. Me parece que de alguna manera, diríamos, amplía y acerca a la gente al contenido que específicamente está buscando. Quizás antes de la irrupción de todos estos medios, de todas estas posibilidades de comunicar, es como que estábamos dentro de una cajita, el diario, que era lo que se subía diariamente o que era lo que se subía un par de veces al día. Y de repente empieza a aparecer esto en donde ya somos independientes del medio, independientes de aquello que está queriendo decirme un medio y puedo empezar a buscar qué es lo que particularmente me interesa, ¿no? Porque el oyente hablaba de algo muy específico. Mascotas, personas, Claro, gente que necesita... Esta parte microsocial, ¿no? digamos. Exacto. ¿no? Claro. Eso lo que genera es otro fenómeno que está relacionado a las redes sociales o redes sociodigitales, según quien la analiza, que es la atomización de la audiencia. Exacto. Esta atomización de la audiencia lo que genera también es esto que planteaba Víctor, ¿no? Y que también planteabas vos. Cada vez es más difícil establecer una agenda periodística o de común de la gente o de qué habla la gente, ya que cada uno va a tener un interés particular y las redes sociales lo que hacen es alimentar ese interés particular que tenés, que se conoce como cámara de eco o burbujas. Sí. Entonces lo que hace es que vos estés siempre alrededor de un tema específico, como decía el oyente, la búsqueda de perros te va a alimentar con búsqueda de animales, etcétera, y no vas a salir de eso. Entonces lo que se da es esto, llevándolo más por ahí a la política, es nosotros versus ellos. ¿Estás con nosotros o estás con ellos? No puedes estar en el medio. ¿Por qué? Porque la red digital te alimenta de eso. Entonces ahí caemos en otro tema que es también lo que vemos en la investigación y que uno ve a diario, todos lo vemos, por ahí inconscientemente no nos damos cuenta, es que estamos en una sociedad con muchísima información, muchísimos medios para transmitir información, pero cada vez estamos más desinformados de lo que pasa al lado. Van a ser los medios regionales, esto que planteaba Víctor, han desaparecido como generadores de agenda política o de agenda setting, como la llamamos nosotros, y se genera esta atomización de muchos medios chiquitos que aparecen, pero que no logran conformar una agenda ciudadana. Esto que uno veía cuando ve la comunicación política que se inicia en Grecia luego se traduce en Roma, el espacio público como lugar de debate. Se pierde ese espacio público y pasa a las redes. Y el tema es quién maneja el contenido de las redes, quiénes son los productores y quiénes son los dueños de las redes. Ahí está la gran pregunta, que son las GAFAM que le llamamos nosotros: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Son los 5 grandes que manejan estas redes, y ahora se agregan las inteligencias artificiales, que son estos grandes nuevos actores que surgen, ¿no?, para analizar.
Un montón de interrogantes, un montón de cosas que quiero preguntar, pero antes voy a pasarles este mensaje que les llega. Gran aporte académico de los profes Víctor y Daniel sobre la historia de los medios digitales de la región. Un saludo. Además de grandes profesionales de la comunicación y del periodismo, son muy buenas personas. Adrián Flores, nuestro compañero de el horario que sigue. Nuestro discípulo. ¿Arreglaron antes de venir para acá? No. No, pero no sé si Otra vas a... consulta Sí. de un oyente, ¿la puedo decir ahora o vos querías agregar algo? No, decila, pero yo me voy por ahí, por lo que estaba hablando Daniel, a ver cómo ampliamos y cómo bajamos a tierra todo lo que dijo, porque me parece súper. Claro, en ese sentido pasamos del concepto del público como una masa, por eso se hablaba a principios del siglo XX de medios de masas, a algo diametralmente opuesto. Esa atomización o esa ultrafragmentación de las audiencias lleva a que ya no se pueda hablar ni siquiera de público o audiencia, sino más bien de comunidades. Hoy se habla de comunidades que comparten intereses afines. Claro que sí. Acá me dicen, tenía entendido que Extremo Sur era el primero de los portales digitales. ¿Esto es así o no? ¿En qué lugar la podemos subir? No, a ver, lo que por ahí no aclaramos, que debíamos haberlo aclarado, es que la investigación lo que enfatiza es en lo que se denominan como medios horizontales o sitios de noticias horizontales, que son medios informativos de interés general. Versus, y en ese sentido podemos contraponerlos con los sitios de noticias verticales, que son aquellos especializados en algunas áreas temáticas. Por ejemplo, un portal noticioso de deportes es un sitio especializado, es un portal vertical. El Extremo Sur es un portal más bien vinculado al análisis político, no desarrolla una agenda que es la noticia del momento, la noticia del día a día, sino que trabaja con un periodismo más interpretativo, más reflexivo, que trabaja con otros tiempos de publicación. Nace como un semanario de análisis político y es un medio especializado. Es uno de los pioneros dentro de los sitios verticales, de los medios especializados. Ahora, en cuanto a los medios horizontales, es decir, a los sitios de interés general, están como los pioneros, aquellos que nombramos, el patagónico en el caso de los medios tradicionales y el comodorense en el caso de los medios nativos digitales. A mí me quedó ahí como picando el tema de esta atomización del público. No sé si la palabra es el público, ¿no? Como que no existe, y me llamó también la atención lo que decías, ese espacio que existía en Grecia del debate, de aquello que nos interesa a todos. ¿Y cómo hacemos en esta época para trabajar por aquello que nos interesa o debiera interesarnos a todos, ¿no? Justo yo lo macheo un poco con lo que tiene que ver con el RDC, en donde con el equipo ayer decíamos, es un evento que es genial porque cada uno que empieza a participar es como que se acerca, como bien decían recién, a su comunidad, pero hace que el evento sea propio, más allá de que es un evento común, ¿no? Uh-huh. Entonces, en alguna parte cada uno está trabajando lo propio, en lo general estamos trabajando el evento en su conjunto. Aparecen un montón de influencers a los que súper agradezco. Tenemos ahí a Mimi, tenemos a Tadeo, tenemos a Natalia, tenemos a Priscila. No quiero olvidarme de nadie, pero bueno, tenemos a un montón de influencers y cada uno va llegando a su comunidad. Cada uno de los diseñadores va llegando a su comunidad. Cada uno de los que trabaja, no sé, en cada una de las cosas va llegando a su comunidad, pero entiendo que en algún lugar encontramos el objetivo común, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los objetivos o las conversaciones que debieran ser, como bien decís, transversales a todos en esta época? Es un buen ejemplo lo que presentás del evento que estás organizando. Por ejemplo, yo no estaba enterado, si vos no lo decías acá. Porque no estoy dentro de esa burbuja, de ese tema. No sé, Víctor, si estaba enterado del evento. Sí que sí. no somos parte del grupo del estreno. Pero bueno, la pregunta que formulás me retrotrae también al concepto de multimedios. Y hoy, por ejemplo, tiene que ver con por qué Radio del Mar, además de transmitir
a través de un canal tradicional, que es el broadcasting de la radio, la transmisión de uno a muchos a través del espectro radiofónico, también tiene el streaming radial, también tiene un sitio de noticias, y por qué ahora suma también el streaming audiovisual, porque es necesario salir a buscar la audiencia Exacto. a través de toda la multiplicidad de canales posibles, ¿no? Igual Esa audiencia atomizada, sí. vos hablabas del público. Muchos hablan de usuarios ya. Ya no se habla casi de ciudadanos, sino que se habla de usuario. Esta diferencia, ¿no? De quién es el usuario. El usuario es el que puede pagar el servicio. En cambio, el ciudadano es el que tiene los derechos que te dan las leyes, ¿no? Y el público era pasivo y ahora el usuario es activo porque genera contenido. Esto que vos decías, estos influencers o gente que retuitea o hace alguna actividad o publica, es usuaria de la red porque publica y tiene una comunidad que la está siguiendo. Entonces por eso es el cambio de los términos. Claro. Me retrotrae lo que estás diciendo, un estudio de mercado que hicimos nosotros antes de abrir Altamira, en el que mucha de la documentación que estábamos creando nos interpelaba y decía de qué manera vas a llamar al paciente, usuario, bueno, todo indicaba que debía llamarse usuario, pero en el común de la gente es diríamos, la denominación que menos gustó, ¿no? A la gente no le gustaba en los servicios de salud que Claro. les llamen usuarios, sino pacientes, Claro. ¿no? Y quizás era en ese momento lo considerábamos, de acuerdo a un montón de cosas que se estudiaron, menos apropiado, pero decidimos seguir eso que a la gente, cómo le gustaba a la gente ¿Cómo se ser identifican mencionada, más? ¿no? Cómo se identificaba. El usuario te sonaba algo muy mecanicista o muy comercial y de alguna Claro. manera está apoyando lo que vos decís, ¿no? El usuario parece que fuera aquel que comercialmente puede interactuar y quizás hay mucho más Exacto. que eso en la relación entre las Igual personas. se habla de prosumidores, un concepto que se usa dentro de la comunicación, que es el productor y consumidor de contenidos, de medios, ¿no? O genera contenido. Porque tiene la Pero posibilidad igual el de, paciente- de comentar las noticias que lee, ¿no? Exacto. Pero en esta democratización, podemos decir, ¿no? Donde las personas pueden opinar, antes uno leía y listo, cerrabas el diario o cerrabas el portal y ahora uno puede dar su opinión y demás. Pero se genera este juego donde las personas pueden poner sobre la mesa, o sea, lo ponen sobre la mesa, pero llegado a algún lugar, ¿levantan el guante, por así decir, estos medios o siguen teniendo todos una misma agenda muy marcada por las gacetillas oficiales y demás? Sí, eso tiene que ver con las dinámicas de trabajo y por ahí con los modelos de negocio, ¿no? Tradicionalmente la publicidad ha sido el principal recurso financiero de los medios de comunicación. En la era digital, estas grandes GAFAM que señalaba Daniel, partiendo por Google, son las que concentran el tráfico publicitario en la web, pero de todas maneras sigue habiendo como una dinámica o una política de los medios de comunicación de mantener la publicidad como su principal fuente de ingresos, sobre todo las grandes estructuras mediales. Y eso, por ejemplo, explica de que en el mundo digital la mayoría de los sitios de noticias sean de acceso gratis para el público. Es decir, con una estructura o un equipo de periodistas limitado por las cuestiones comerciales, por los ingresos publicitarios, donde quizás 5 periodistas hacen el trabajo que deberían hacer 30 periodistas, la mayoría de los medios termina cubriendo las cuestiones que considera elementales, y esas cuestiones que considera elementales están muchas veces ligados con la gobernanza, con los espacios institucionales. La mayoría de los mobileros van en rebaño a la municipalidad, al consejo, a cubrir un juicio, y todos tienen más o menos la misma información. Un medio de comunicación, para cobrar una suscripción, tendría que tener un contenido diferenciado. Y para tener un contenido diferenciado tenés que tener también una gran estructura de recursos humanos que es difícil de sostener.
Por eso hoy también lo que prima es en esta crisis que tienen los medios de comunicación tradicionales, tienden a desaparecer las grandes estructuras y son reemplazadas por estos estos sitios de noticias autogestivos que son generados a veces por 2, 3, 5 periodistas y no más de eso. Ajá. Y a partir de la crisis que tiene el periodismo tradicional, y sobre todo por la caída de los ingresos publicitarios a partir de 2015, 2016 y 2017, es cuando empieza a verse este fenómeno de que la explosión o la aparición de muchos sitios o la ampliación masiva de la oferta de sitios de noticias. En Comodoro Rivadavia hasta 2015 había 5 o 6 sitios de noticias generalistas. Hoy en día son más de 20. Y esos 20 sitios de noticias, en la mayoría de los casos, son hechos por pequeños equipos de, a veces, de hasta un periodista. Ahora, no es casual que en la portada del libro hayamos puesto la imagen de una persona digitando con sus dedos sobre la pantalla de un teléfono celular. A partir de la aparición del teléfono inteligente o del smartphone, a partir de 2012, 2015, también lo que sucede es una explosión del consumo digital de noticias. Es decir, imagínense en un Comodoro, y esto a nivel nacional y a nivel mundial también sucede, ¿no? Pero imagínense ustedes un Comodoro en plena expansión, 2008, 2009, 2010, cuando empiezan a expandirse la trama urbana de Comodoro Rivadavia hacia los barrios de la zona sur y hacia el extremo norte. Uh-huh. Y cómo llevar servicios a todos esos lugares implicaba que, por ejemplo, tardara en llegar la fibra óptica o la conexión a internet, y cómo a través de un aparatito que te permite comprar datos, la gente empezó a acceder más fácilmente a poder navegar a internet, cosa que no sucedía hasta algunos años antes, ¿no? Cómo la posibilidad de la mejora en la conectividad que significó la llegada del teléfono inteligente también masificó la audiencia. Al mismo tiempo, este pequeño aparato, que muchas veces suple a una cámara de televisión, que muchas veces suple a un grabador, concentra un dispositivo de producción para un periodista. O sea, un periodista puede ser un medio en sí. Y eso es lo que este fenómeno también lleva a que hoy en día muchos periodistas sean en sí una marca propia. Totalmente. Bueno. Increíble, nos dejó boquiabiertos con toda esta información. La verdad no había tenido la posibilidad de acompañar en la Feria del Libro, que estuvimos a full, te cuento. Pero nada, me parece que quedan abiertas un montón de cosas a partir de lo que cuentan. Estamos mejor, estamos peor, cómo resolvemos, cómo nos comunicamos, porque a mí me da la impresión y confirma algo que muchas veces siento y me pasa, como que empezás a moverte en esa comunidad, que es un círculo en donde crees que todo está como a vos te parece, o que todos tienen la misma problemática o tienen la misma preocupación que vos, ¿no? Porque estás como en un círculo en donde estás leyendo, escuchando y mirando cosas que hacen sentido para vos. Claro. Y en realidad hay otro montón, como les decían, creo que burbujas, uh-huh, en las que hay otras personas con otras situaciones, y qué desafío el encontrarse a partir de ahí, ¿no? No es encontrarse físicamente, sino en encontrarse alrededor de temáticas comunes, ¿no? Claro, sin duda es todo un desafío. Hay un investigador, Leon Festinger, que habla de la exposición selectiva, de cómo uno tiende siempre a exponerse a mensajes que sean afines a su ideología y que no pongan en crisis o en duda esa ideología. Su pensamiento. En su pensamiento. Entonces ahí es donde surgen estas cámaras de eco, estas burbujas donde los sesgos cognitivos. Bueno, se nos terminó el programa prácticamente. De todo esto quisiera dejar así una cosa librada, una piedrita en el agua para que haga más ruido, y volvemos a esto de la microhistoria, el microrelato, y a que hayan medios chiquititos, ¿no? O quizás más de nicho, porque veremos que crecieron muchos los generalistas, pero hay muy poco de nicho, ¿no? Para que las personas tengan su espacio también en la web, donde puedan plantear sus propias preocupaciones y de esa manera también ejercer su derecho ciudadano.
¿cuándo vamos a tener el libro en mano, en papel, Daniel Pilch? El libro está terminándose la edición y en papel antes de fin de año. Muy bien, y lo encontramos en la editorial. En la editorial de la Universidad de la Patagonia, en el sitio web de la universidad, unp.edu.ar, ingresan a la editorial y ahí se puede comprar online o si no en el edificio. Bueno. Me encanta porque el libro en papel no se pierde y creo que fue una demostración increíble esta Feria del Libro respecto de la producción local, ¿no? Cuánto estamos entregando, cuánto estamos dejando escrito, documentado, fotografiado. Me parece que hay un trabajo que quizás si nos seguían tildando de pueblo minero parecía que nunca aparecía, pero acá estamos. Bueno, gracias a los dos, nos encantó esta mesa de debate. Nos vamos escuchando un tema que eligió Víctor, que es Cerca de la Revolución, de Charly García, pero acá Daniel también da el ok, así que el tema, podemos decir que no. ¿Podemos decir por qué elegí ese tema? Dale, sí. Bueno, de algún modo es un homenaje a un compañero que le gusta mucho Charly García, que en sus clases por ahí trataba de asociar temas de Charly García y que hace poco se jubiló, Adrián Duplat. Bien. Bueno, nos vamos al tema musical, pero no dejemos de invitar a todos el 6 de septiembre, pesadilla navideña en el María Auxiliadora, para los más chicos, con una obra que realmente va a colmar el escenario de danza, de historia, de color, porque el Día del Niño no fue únicamente el domingo que pasó, sino que siguen apareciendo propuestas y la danza es de primer nivel con coreografías impactantes, te digo. Bueno, y también recuerden que el miércoles 26 de agosto a las 17 horas en el aula magna de la universidad se va a estar produciendo de nuevo este documental de Malvinas de acá de nuestros colegas Víctor y Soledad, así que no se lo pierdan. Bueno, ahora sí vamos con los saludos finales. Agradecemos a Victoria Migorena y a Melina Gallardo, quienes estuvieron en producción. Jorgito Barría estuvo en controles. Natalia Pagliari desde Marketing y Comunicación desde Instituto Altamira. Aquí en el piso somos Solange Freile y Lorena Cis y nos vamos a encontrar como siempre el próximo miércoles a las 5 de la tarde por aquí por Radio del Mar.